Muy buenos días, estudiantes. En esta ocasión vamos a estar estudiando sobre funciones polinomiales y sus gráficas. Habíamos comentado en la clase pasada, cuando estudiamos una función polinomial de grado 2, en particular funciones cuadráticas, que una función polinomial es aquella función cuya descripción es un polinomio. ¿Ok? Una función polinomial, su dominio es toda la recta o todos los números reales en ese eje horizontal. ¿Ok? El rango cambia, pero su dominio siempre va a ser toda la recta de los números reales. Hoy vamos a ver algunos patrones que se observan, ¿verdad? En las gráficas y en el comportamiento de funciones polinomiales de grado mayor que 2. ¿Ok? Vamos a ir un poquito más allá de una función polinomial de grado 2, de la función cuadrática, ¿verdad? Vamos entonces a comenzar con alguna de la terminología. Por ejemplo, observen, en este caso, nosotros tenemos que esta expresión es la que se utiliza para una función polinomial. Observen, aquí tenemos vamos a llamarle el enésimo término, ¿verdad? Bueno, en realidad el primer término. Vamos a llamarle el término principal. Ahora bien, esta a sub n es una constante, al igual que todas estas, el a sub n menos 1, así seguimos sucesivamente hasta el a sub 1 y el a sub 0, ¿ok? Todas esas a's, esos coeficientes que acompañan a la variable, son constantes. Ahora bien, aquí tenemos el término de la variable, ¿verdad? Esto es un polinomio que depende en una variable, en x, y va desde la potencia n, que esa es la potencia mayor, ese es el entero mayor en este caso, ¿verdad? Por lo tanto, va a representar el grado del polinomio, de esa función polinomial, ¿ok? Y fíjense, vamos desde n menos 1, así seguimos hasta 1, y aquí sería que x elevado a la 0, que es 1, ¿verdad? Por lo tanto, siempre las funciones exponenciales las vamos a escribir así en orden descendente, ¿ok? Con las potencias mayores hasta las potencias menores, ¿ok? Tenemos que este primer elemento, este primer coeficiente tiene que ser distinto de 0 si nosotros decimos que este polinomio es de grado n, ¿ok? De lo contrario, pues entonces podría reducirse a n menos 1. Sabemos que todas estas constantes, todos estos coeficientes son constantes, ¿verdad? Le vamos a llamar coeficientes del polinomio. Por ejemplo, este en particular, el a sub 0, podríamos llamarle el coeficiente constante o el término constante. ¿Ok? Fíjense que este es el único término que no contiene ¿qué? La variable, ¿verdad? Por eso se le llama término constante. Ahora, a este a sub n, este es el coeficiente asociado al término que tiene la mayor potencia, ¿verdad? Por lo tanto, a este coeficiente le vamos a llamar coeficiente principal, ¿ok? Y a todo el término lo vamos a llamar término principal. Aquí tenemos un ejemplo. Fíjense, negativo 6 es el término constante. 3 es el coeficiente principal. El grado del polinomio es 5, pero 3x menos 5 es el término principal. ¿Cuáles son los coeficientes del polinomio? 3, 6, negativo 2, 1, 7 y negativo 6. Y así seguimos, ¿ok? ¿Dudas o preguntas hasta aquí, estudiantes? Bueno, continuamos. Fíjense, aquí tenemos unos ejemplos de 4 polinomios y sus grados correspondientes. Por ejemplo, un polinomio constante, que es una función constante, ¿verdad? Fíjense que aquí tendríamos, esto sería algo así como x a la 0. Por eso decimos que el grado es 0. ¿Ok? Es como si nosotros tuviésemos aquí 3 por x a la 0. Por eso decimos que el grado es 0. ¿Ok? X a la 0 sabemos que es 1, ¿verdad? Y se queda esa constante. Ahora, esto es un polinomio lineal. Por lo tanto, el grado de esta expresión polinomial, ¿verdad? Es 1. Esto es un polinomio cuadrático. Este es el que estudiamos en la sección anterior. Por lo tanto, el grado es 2. Esto es un polinomio cúbico. Por lo tanto, el grado es 3. Y así seguimos sucesivamente, ¿verdad? Algunos de los comportamientos que ustedes van a observar en
en una gráfica de funciones polinomiales es el siguiente, por ejemplo. Fíjense, la gráfica de un polinomio de grado 0 es una recta horizontal. ¿Ok? La gráfica de un polinomio grado 0, o sea, de una función constante, es una recta horizontal. Ahora bien, la gráfica de un polinomio grado 1 es simplemente una recta. No es ni horizontal ni vertical, es simplemente una recta. Puede ser una recta con pendiente positiva o una recta con pendiente negativa. ¿Ok? Fíjense, ahora tenemos las gráficas de polinomio de grado 2, ya esas nosotros las conocemos muy bien. Esas son las parábolas, porque un polinomio de grado 2 es una función cuadrática. ¿Ok? Ahora, decimos, cuanto mayor sea el grado de un polinomio, más complicada puede ser su gráfica. No obstante, la gráfica de una función polinomial es continua. ¿A qué nos referimos con que la gráfica sea continua? Bueno, en este caso nos referimos a que, por ejemplo, en una gráfica de una función polinomial, usted no va a observar, por ejemplo, un punto singular o una discontinuidad de salto. Por ejemplo, observen esto, la gráfica va por aquí, en este punto no está definida y luego ocurre una discontinuidad de tipo salto, ¿verdad? Ocurre un salto. Eso usted no lo va a observar en una gráfica polinomial. ¿Ok? Vamos a ver si puedo aumentar aquí esta imagen. ¿Ok? Esta gráfica sí es una representación de lo que no es una gráfica de una función polinomial. También las funciones polinomiales no tienen huecos, discontinuidades, ni de tipo de salto, ni huecos. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué sucede? Las gráficas de funciones polinomiales mayores de 3 tampoco tienen ni una esquina, ni lo que se conoce como una cúspide. ¿Ok? Esos cambios abruptos en los valores del eje vertical no ocurren en una función polinomial. Por ejemplo, cuando ustedes tienen una esquina o una cúspide, esos son cambios abruptos en los valores del eje vertical, ¿ok? Los valores de la función. Ahora, ¿qué es lo que usted esperaría de una gráfica de una función polinomial? Por ejemplo, que sea algo así. Una función que sea continua, o sea, que no contenga huecos ni saltos, ¿ok? Y sin irregularidades como un pico o como una cúspide, disculpen, o una esquina, ¿ok? También, por ejemplo, algo así, ¿verdad? Fíjense, estos son dos ejemplos de lo que puede ser una gráfica de funciones polinomiales, ¿ok? Bueno, eso fue lo que aprendimos. Vamos entonces a continuar. Fíjense aquí, esto es algo que nosotros ya habíamos visto en la sección de cuando nosotros comenzamos a graficar expresiones polinomiales, ¿verdad? Por ejemplo, cuando y es igual a x, tenemos una ¿qué? Una recta. Cuando y es igual a x cuadrado, tenemos una parábola, pero esta parábola se parece mucho a ¿qué? O bueno, más bien, la gráfica de x a la 4 se parece mucho a ¿qué? A una parábola, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes trazan la gráfica de x a la 6, se parece también mucho a ¿qué? A la gráfica de una parábola. O sea, todo polinomio que esté elevado, todo monomio, ¿verdad? En este caso, de un término, que esté elevado a la ¿qué? A una potencia que sea par, entonces va a tener una semejanza con la gráfica de una parábola, ¿verdad que sí? Ahora, todo polinomio cuyo grado sea impar va a asemejarse a ¿qué? A esta de la cúbica, ¿verdad? Todo monomio, ¿verdad? Y eso fue lo que nosotros observamos en clases anteriores. Por ejemplo, fíjense, aquí x a la 3 es de la cúbica clásica. Ahora, x a la 5 se pareciera ¿qué? A la cúbica, ¿verdad? X a la 7 también se parece a la cúbica. X a la 9 también. Y así seguimos, ¿no? Muy bien, eso es algo que nosotros habíamos observado anteriormente. Ahora bien, fíjense, aquí hay un asunto, lo siguiente, por ejemplo, fíjense de
este caso. Vamos a ver. Este concepto se llama comportamiento final de una función polinomial. ¿Ok? Decimos que este comportamiento final de una función polinomial es la descripción de lo que ocurre cuando x se hace que grande en la dirección ya sea positiva o negativa. ¿Qué simbología matemática vamos a estar utilizando? Pues por ejemplo esta. Por ejemplo, en esta simbología nosotros estamos diciendo x, esta flechita se le tiende. Y ustedes conocen el infinito, ¿verdad? Fíjense, esto es cuando x tiende a valores grandes en la dirección que positiva del eje horizontal. ¿Ok? Cuando x tiende a infinito. Eso es otra manera de decir cuando x tiende a valores enormes, ¿verdad? Grandes en la dirección positiva del eje horizontal. Ahora fíjense, en este caso, x tiende a valores, ¿verdad? Decimos grandes, pero en valor absoluto, ¿verdad? O sea, esto es cuando x tiende a estos valores que son grandes, pero es en la dirección que negativa del eje horizontal, ¿ok? Entonces, el comportamiento final lo que nos dice es cómo se está comportando los valores de y, los valores de la función, a medida que x tiende a valores grandes por la izquierda o por la derecha, ¿ok? Fíjense de lo siguiente, por ejemplo, cuando y es igual a x cuadrado, eso es una parábola, ¿verdad? Ustedes saben que la parábola, fíjense, esta que tenemos aquí, ¿verdad? Que la parábola, cuando x toma valores muy grandes, o sea, por acá, ¿verdad que sí? ¿Qué sucede con los valores de y? Los valores de y van a tender hacia dónde? Hacia valores muy grandes en la dirección positiva del eje vertical, ¿verdad? O sea, a medida que yo me muevo hacia la derecha en x, nos estamos moviendo hacia arriba en y, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos. Fíjense, para valores muy grandes, pero en la dirección negativa, ¿qué sucede? Y está tendiendo a que sigue creciendo así, de esta manera, ¿verdad? Sin límite, ¿verdad que sí? Por lo tanto, a medida que x tiende a valores grandes en la dirección negativa, y tiende a qué? A valores grandes en la dirección positiva, ¿ok? Y esa es la idea. Muy bien. Y eso es lo que ustedes van a ver, por ejemplo, aquí en el comportamiento final de x cuadrado. Fíjense, tenemos los valores de la función polinomial de x cuadrado tienden a infinito cuando x tiende a infinito, por la derecha, ¿verdad? Ahora, los valores de la función polinomial x cuadrado, ¿verdad? Tienden a positivo, o sea, hacia arriba en el eje vertical, a positivo infinito cuando x tiende a valores muy grandes en la dirección negativa. ¿Ok? Bueno, ahora bien, ¿cuál es el comportamiento final de de x a la 3? ¿Ok? Vamos a ver cuál es ese. Si nosotros regresamos a la gráfica, vemos lo siguiente. Fíjense, para valores de x por la derecha, ¿qué sucede? ¿Dónde está la gráfica? La gráfica está en el primer cuadrante, ¿verdad? Y va a seguir creciendo así de esta manera, ¿verdad? Por lo tanto, para valores grandes en la dirección positiva de x, ¿qué sucede? Y va a tender a infinito o la dirección positiva, ¿verdad? Del eje vertical, o sea, va a tender a infinito. Ahora bien, cuando x tiende a valores grandes en valor absoluto, ¿verdad? De la dirección negativa del eje horizontal, entonces y tiende hacia dónde? Hacia negativo infinito. Y tiende hacia dirección negativa en el eje vertical, ¿verdad? Fíjense, cuando x tiende a negativo infinito, y tiende a negativo infinito también, ¿verdad? Bueno, entonces ese sería el comportamiento de de x al cubo, ¿verdad? Porque estamos estudiando el comportamiento de esos polinomios con potencias cuadradas y la potencia, por ejemplo, potencias pares, en este caso x al cuadrado, y después potencias impares, en este caso x al cubo. Bueno, porque el término principal, la potencia del término principal nos va a dictar cuál es el comportamiento final de ese polinomio.
Por ejemplo, fíjense, dice, para cualquier función polinomial, el comportamiento final está determinado por el término que contiene la mayor potencia. Ese es el término principal. ¿Ok? ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque cuando x es grande, los otros términos son relativamente insignificantes en magnitud. O sea, que ese término principal va a dominar a los valores de los otros términos cuando x es muy grande, ya sea en la dirección negativa de x o la dirección positiva del eje horizontal, ¿ok? Fíjense de lo siguiente, vamos a este caso, vamos a ver si lo puedo modificar para que ustedes lo vean mejor. Nosotros tenemos este polinomio, ¿verdad? Esto es una expresión polinomial general, ¿verdad? Ahora tenemos, el comportamiento final está determinado por el término principal. Ahora, vamos a prestarle atención a este caso de la izquierda. Fíjense esto, vamos a ver. Ok, llegamos. Fíjense, vamos a prestarle atención solamente a este caso. Déjame ver si lo puedo cerrar. Ok, me parece que ahí se ve mejor. Fíjense, aquí tenemos, si P tiene un grado impar, o sea, refiriéndose, si el término principal del polinomio tiene un grado impar, entonces, ¿qué sucede? El comportamiento final va a ser muy parecido al comportamiento final de la cúbica. ¿Ok? Ok, la cúbica tiene dos posibles comportamientos finales. Por ejemplo, si el coeficiente es positivo, entonces el comportamiento final es como la cúbica así original, ¿verdad? Fíjense, cuando x tiende a infinito por la derecha, y tiende a infinito por la derecha. Ahora, cuando x tiende a infinito por la izquierda, y tiende a qué? A infinito, ¿verdad? Está negativo infinito, ¿verdad que sí? Ahora bien, si ese coeficiente principal es negativo, entonces, ¿qué es lo que sucede, estudiantes? Aquí lo que sucede es que ocurre una reflexión en torno al eje horizontal. ¿Ok? Por lo tanto, ahora sería ¿qué? Sería muy parecido al comportamiento de la cúbica, pero reflejada en torno al eje horizontal. Observen, cuando x tiende a ¿qué? A positivo, ¿verdad? Y va a tender a negativo, y cuando x tiende a negativo, y va a tender a positivo. ¿Ok? Eso es lo que sucede cuando el grado del polinomio es impar y el coeficiente principal es negativo. ¿Ok? Cuando el grado del polinomio es impar y el coeficiente principal es positivo, entonces es como la cúbica, ¿verdad? Muy bien, como la cúbica sin reflejarse. Cuando el coeficiente principal es negativo, sería como la cúbica, pero reflejada en el eje horizontal. Ahora, vamos a movernos para el otro caso. El otro caso es cuando P tiene un grado par. O sea, cuando el coeficiente principal tiene un grado par. ¿Qué sucede? Si el disculpen, cuando el término principal tiene un grado par, ¿verdad? Si el coeficiente principal es positivo, entonces como la parábola, fíjense, ¿ok? Comportamiento extremo es como la parábola. Aquí no nos está interesando, no le estamos prestando atención a lo que ocurre, ¿verdad? En el entremedio, ¿no? Es solamente lo que ocurre en los casos extremos, cuando x es muy grande a la derecha, a infinito por la derecha, o cuando x es muy grande en la dirección negativa, ¿verdad? Cuando x tiende a valores, ¿verdad? Muy grandes en la dirección negativa. Fíjense que cuando x tiende a infinito, y tiende a infinito. Cuando x tiende a infinito negativo, o sea, por la izquierda, y tiende a infinito positivo, ¿verdad? Ahora, si el coeficiente principal de ese término principal es que es negativo, entonces esa parábola se va a reflejar alrededor del eje horizontal. Ahora tenemos que cuando x es positivo, tiende a positivo infinito, y tiende a negativo infinito, y cuando x tiende a negativo infinito, y tiende a negativo infinito. ¿Ok? Y eso es lo que tenemos. ¿Dudas o preguntas hasta aquí, estudiantes?
Vamos a hacer ¿cómo les digo? Un ejercicio ahora para comenzar a emplear todo esto que hemos aprendido, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ampliar la imagen y seguimos. Fíjense, en este caso decimos comportamiento final de una función polinomial. Determina el comportamiento final de esta función polinomial. Bueno, lo primero es que lo que tenemos que prestarle atención es que, por ejemplo, negativo 2x elevado a la 4, ¿verdad? Es el término principal, ¿ok? Fíjense, la potencia es que es par, o sea, es 4, ¿verdad? Por lo tanto, ya sabemos que como la potencia es par, el comportamiento final va a ser parecido a la parábola, ¿ok? Ahora bien, vamos a prestarle atención al signo algebraico del coeficiente principal. En este caso es negativo 2. Por lo tanto, decimos que esto es una parábola reflejada sobre el eje horizontal. Por lo tanto, ahora es una parábola con orientación hacia abajo. Por lo tanto, ¿cuál es el comportamiento final? Vamos a ver, vamos a ir ahora a la cámara, por ejemplo. Vamos a ir a la cámara, vamos a ver si la encontramos. Miren a ver si pueden ver la cámara y yo voy a dejar de proyectar la diapositiva. Bueno, vamos entonces a ese caso. Observen, aquí nos piden encontrar el comportamiento final de esa función polinomial. Y esta función polinomial viene siendo negativo 2x cuadrado. Y tenemos más términos aquí, pero estos términos no nos importan, ¿ok? No nos van a ayudar de nada ahora, o sea, prácticamente no nos vamos a utilizar. El término que sí nos importa para determinar el comportamiento final es el término principal. Fíjense que el término principal tiene un grado par, ¿verdad? Y ese grado es 4, ¿ok? Quiere decir que ya el comportamiento final es como la parábola, ¿ok? Ahora bien, el coeficiente principal es igual a negativo 2. En este caso decimos que es negativo. Eso es bien importante, ¿verdad? Porque ahora se va a comportar como una parábola reflejada ¿hacia dónde? Hacia abajo, ¿ok? Bueno, la idea es la siguiente, estudiantes. Nosotros vamos a tener el polinomio, ¿verdad? Esto es algo así como una caricatura, ¿ok? No nos interesa lo que va a suceder en el entremedio, pero sí sabemos que el polinomio, su comportamiento final va a ser así, de esa manera, ¿ok? Entonces, observen, aquí tenemos que y tiende a negativo infinito cuando x tiende a negativo infinito, o sea, por la izquierda. Observen que cuando x tiende a ¿qué? A valores por la izquierda, ¿qué sucede con y? Va a seguir ¿hacia dónde? Hacia abajo, ¿verdad? Decreciendo indefinidamente, sin límite, ¿verdad? Muy bien. Ahora, en este caso, cuando x tiende a ¿qué? A infinito por la derecha, ¿qué sucede con los valores de y? Siguen bajando, ¿verdad? Y esa es la idea. En este caso decimos que también y tiende hacia negativo infinito cuando x tiende a positivo infinito, ¿verdad? Y este es el comportamiento final, ¿ok? Muy bien, bueno, ¿entendimos ese caso, estudiantes? Estamos siguiendo, por ejemplo, la tablita que usamos, que discutimos en la ocasión anterior, ¿ok? Bueno, vamos entonces al libro nuevamente. Ahora vamos a utilizar Desmos. Observen este ejercicio. Este ejercicio está bastante bueno. Dice, determina el comportamiento final
de la función polinomial tal, y luego dice, conforme que P y su término principal son tanto, ¿verdad? Ay, Dios mío. Confirme que P y su término principal son tanto, tienen el mismo comportamiento final al graficarlos juntos, ¿verdad? Pues nosotros lo que vamos a hacer es que vamos para Desmos. Vamos a usar Desmos ahora para que ustedes vean ese caso, ¿verdad? Observen lo siguiente. Vamos a ver. Vamos a Desmos. Entonces, en Desmos, observen, nosotros queremos trazar ¿qué gráfica? Por ejemplo, la gráfica de... A ver si la puedo ver por acá. Ok. Queremos trazar, por ejemplo, y es igual a 3x a la 5. A la 5. Luego, menos 5x a la 3. Y luego, más 2x. ¿Ok? Este polinomio se ve así de esta manera. ¿Ok? Fíjense que tiene sentido que el comportamiento final sea parecido a ¿qué? Al comportamiento final de la cúbica. ¿Por qué, estudiantes? Bueno, porque observen que la potencia es impar, ¿ok? La potencia es impar y el coeficiente principal es positivo. Por lo tanto, fíjense, cuando x tiende a positivo, y tiende a positivo. Cuando x tiende a negativo infinito, y tiende a positivo a negativo infinito. ¿Ok? Entonces, observen cómo se compara este polinomio con este término principal. Fíjense que el comportamiento final es el mismo. Estamos hablando que cualitativamente hablando, la gráfica tiene el mismo comportamiento extremo. ¿A qué nos referimos? Ambas gráficas, cuando x tiende a valores positivos muy grandes, ¿verdad? O sea, cuando x tiende a positivo infinito, y tiende a positivo infinito. Eso es en ambas. Cuando x tiende a negativo infinito, en ambas, y tiende a negativo infinito, ¿ok? O sea, su comportamiento extremo, comportamiento final, es el mismo. Observen que si yo, por ejemplo, me alejo, ¿qué va a suceder? Fíjense ahora, ¿qué diferencia tiene el azul y la roja? Ninguna, ¿ok? Cuando yo me acerco, sí, yo veo una diferencia cuantitativa, o sea, en términos de los números, ¿verdad? Pero en términos del comportamiento cualitativo extremo es el mismo, ¿ok? Muy bien. Bueno, dudas o preguntas hasta aquí, estudiantes, ¿cómo van? Entonces, vamos al libro nuevamente, a la diapositiva. Bueno, fíjense, ¿verdad? Aquí, ahora vamos a estudiar este otro asunto, otro concepto, ¿verdad? Fíjense, tenemos, si P es una función polinomial, entonces C, en este caso C es una constante, se denomina 0 de P si P evaluado en C es igual a 0, ¿ok? Y bueno, y eso es lo que tenemos. Prácticamente C se convierte ¿qué? En un punto de intersección en el eje de X, ¿ok? O sea, es cuando la gráfica polinomial de la polinomial corta al eje de X. Son esas coordenadas, ¿verdad? Dice, en otras palabras, los ceros de P
son soluciones a la ecuación polinomial tal. ¿Ok? Dice, observe que si P de C es igual a 0, entonces la gráfica de P tiene un punto de intersección X en X igual a C. Eso es lo que habíamos hablado. De modo que los puntos de intersección X de la gráfica son los ceros de la función. Bueno, ahora bien, tenemos estas afirmaciones que todas son equivalentes. Observen estas afirmaciones y es importante entenderlas para lo que continúa, para lo que sigue del capítulo. Dice, si P es una función polinomial y C es un número real, entonces los siguientes son equivalentes. C, ese número real, es un cero de P. ¿Sabes? Si C es un cero de P, ¿qué estamos diciendo? Bueno, que ese valor de C es la solución de esta ecuación. También estamos diciendo que C es un punto de intersección X de la gráfica de P. ¿Ok? Lo que es quizás nuevo es esto, es que X menos P, esta expresión decimos que ahora es un factor del polinomio. ¿Ok? Y eso nos va a ayudar grandemente a encontrar la factorización completa de un polinomio. ¿Ok? En lo que sigue del capítulo vamos a factorizar polinomios, ¿ok? Utilizando las técnicas que ya nosotros conocemos, pero también utilizando otras técnicas que vamos a conocer, ¿ok? Bueno, se los mencionaba porque es importante, absolutamente todo esto lo vamos a estar utilizando para el trazado de la gráfica de funciones polinomiales, ¿ok? Bueno, ahora fíjense de lo siguiente, tenemos teorema del valor intermedio de funciones polinomiales. Tenemos lo siguiente, observen, decimos que si P es una función polinomial, ¿verdad? Donde, por ejemplo, P evaluado en un punto, ¿verdad? En un número, P de A, y P de B, donde A es menor que B, ¿verdad? Tienen signos contrarios. ¿Qué quiere decir eso, estudiantes? Que al menos hay en una ocasión, la gráfica de ese polinomio corta al eje horizontal. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Tenemos entonces que existe al menos un valor C entre esos límites A y B, para la cual el polinomio es 0, ¿verdad? O sea, si nosotros evaluamos el polinomio en dos valores en el eje de X, ¿verdad? Y vemos que uno es negativo y el otro es positivo o viceversa, la idea es que en esas dos evaluaciones tienen signos contrarios, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en algún momento, ¿verdad? Como esta función polinomial decimos que es continua, en algún momento esta función tuvo que haber cortado, ¿verdad? El eje horizontal, ¿ok? Eso puede haber ocurrido en una vez mínima, ¿verdad? Pero puede haber ocurrido 2, 3 veces, 4, etcétera, ¿no? Y esa es la idea. Bueno, ahora, esta es una guía para trazar las gráficas polinomiales, ¿ok? Fíjense, tenemos 4 pasos para trazar las gráficas de funciones polinomiales. El primer paso es el siguiente, ceros. Bueno, de eso se trata, de que tenemos que encontrar los ceros del polinomio. Para encontrar los ceros del polinomio nos conviene factorizar la función polinomial para hallar todos los ceros reales. Estos son los puntos de intersección X de la gráfica. Ya eso nosotros lo sabemos, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, dice puntos de prueba. Ahora dice hacer una tabla de valores para la polinomial, incluir puntos de prueba para determinar si la gráfica de la polinomial se encuentra en el semiplano superior, o sea, arriba, o en el semiplano inferior, o sea, o por debajo del eje de X. O sea, vamos a establecer unos puntos pruebas. Vamos a evaluar la función polinomial en esos puntos pruebas para determinar si esa función polinomial se encuentra sobre el eje de X, ya sea en el cuadrante 1 o 2, o
abajo del eje de X, en el cuadrante 3 o 4, ¿verdad? En unos intervalos que van a estar determinados por los ceros del polinomio, o sea, por lo que encontramos en el paso 1, ¿verdad? Ahora bien, dice comportamiento final. Ya nosotros sabemos determinar el comportamiento final de la polinomial. Por último, utilizamos la información obtenida en 1, 2 y 3 para trazar la gráfica, ¿verdad? Decimos localizar los puntos de intersección y otros puntos que se encuentren en la tabla. Trazar una curva sin irregularidades que pase por estos puntos y exhibir el comportamiento final demostrado o requerido, ¿verdad? Bueno, esos son los 4 pasos para trazar una polinomial. ¿Qué les parece si en lo que queda de clase, entonces nos enfocamos en estos 4 ejercicios? ¿Ok? No sé si nos va a dar tiempo para todos, pero vamos a intentar hacer unos cuantos, ¿ok? Bueno, copien los ejercicios, ¿verdad? Si le quieren tomar una foto, etcétera, una captura, ¿verdad? Yo voy a copiar eso en la pizarra para comenzar con el primero. Bueno, vamos a comenzar a hacer el primero, ya lo tengo en la pizarra. A ver cómo puedo ir a la pizarra. Bueno, observen, estudiantes, queremos trazar la gráfica de esta polinomial. Cuando decimos de la polinomial, estamos refiriéndonos a la función polinomial, ¿ok? Bueno, observen, la polinomial tiene estos 3 factores. Ya prácticamente ya tenemos que el primer paso adelantado, que era factorizar la polinomial, ¿ok? En el caso de que no esté factorizada, pues entonces nosotros vamos a factorizar la polinomial, ¿ok? Muy bien. Entonces, observen, en este caso, luego, ¿qué nosotros queremos hacer? Encontrar los ceros de la polinomial, ¿ok? Bueno, yo lo que voy a hacer es que yo quiero que ustedes se acostumbren a escribir el polinomio de tal manera. Cuando ya esté factorizado, ustedes lo van a escribir como, por ejemplo, x menos algo, ¿ok? En este caso, si tengo un positivo, ustedes saben que positivo es un doble negativo, ¿verdad? Ahora aquí, x menos algo y luego x menos algo. ¿Por qué lo estoy indicando de esa manera? Porque ese algo van a ser que los ceros. Este es el 0, 1, este 1 viene siendo el 0, 2 y este 3 viene siendo el tercer cero. O sea, aquí tenemos 3 ceros. En el paso 1 nosotros queríamos encontrar los ceros del polinomio. Bueno, los ceros del polinomio son C1 es igual a negativo 2, C2 es igual a 1 y C3 es igual a 3. ¿Ok? Ahora bien, una vez nosotros tenemos encontrado los ceros, pasamos al segundo paso. Bueno, en el segundo paso, lo que nosotros queremos hacer, vamos a ver si lo puedo hacer por aquí. Vamos a hacerlo por aquí. Nosotros queremos, por ejemplo, tenemos esta recta numérica. Esta recta numérica se va a dividir en varios intervalos, ¿ok? Por ejemplo, yo voy a decir, aquí yo voy a tener C1, ¿ok?
yo voy a tener C1 y C1 ustedes saben que es negativo 2. Aquí yo voy a tener, por ejemplo, 1, ¿ok? 1 viene siendo C2 y acá yo voy a tener C3, que es 3, ¿ok? Ahora, aquí tenemos ¿cuántos intervalos? Bueno, vamos a escribir acá que estos son los intervalos, ¿verdad? Bueno, los intervalos, por ejemplo, tenemos desde negativo infinito hasta negativo 2. Luego tenemos desde negativo 2 hasta 1, desde 1 hasta 3, de 3 hacia positivo infinito. O sea que dividimos la recta en 4 pedazos, ¿verdad? Ahora, en cada uno de estos pedacitos, de estos intervalos, nosotros vamos a tener un valor prueba. Yo le voy a decir que este es el valor prueba 1, este es el valor prueba 2, este es el valor prueba 3 y este es el valor prueba 4. ¿Okay? Fíjense, ¿qué valor nos conviene? Siempre vamos a elegir valores que sean fáciles de evaluar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nos conviene que un negativo 3. ¿Ok? Aquí nos conviene, fíjense que entre el negativo 2 y el 1 está el 0. ¿Qué valor más fácil de evaluar que el 0, verdad? Entre el 1 y el 2 y el 3 vamos a tener un 2. Entre el 3 y hacia infinito vamos a elegir un valor que no sea tan grande, ¿verdad? El 4, por ejemplo, ¿verdad? Muy bien, esos van a ser mis valores pruebas, ¿verdad? Esos valores pruebas nos van a indicar en dónde está localizado la función polinomial en cada uno de estos intervalos, ¿ok? Si está, por ejemplo, por encima del eje, o sea, si está en el primero o segundo cuadrante, o si está en el tercer o cuarto cuadrante, o si está por debajo del eje, ¿verdad? En este caso, vamos a ver cómo podríamos hacer eso. Vamos aquí, nosotros estamos interesados en, vamos a decir aquí, estamos interesados en el signo de la polinomial, ¿verdad? Pero evaluado ¿en dónde? En el valor prueba, ¿ok? Por eso escribí el signo de P, que P es la polinomial, pero evaluado ¿en qué? En el valor prueba, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo es eso, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes ahora, vamos a evaluar esta polinomial. Por ejemplo, vamos a evaluar la polinomial en el negativo, ¿qué? 3. ¿Ok? Vamos a evaluar la polinomial en 0. Vamos a evaluar la polinomial en 2. Vamos a evaluar la polinomial en ¿qué? En 4. ¿Ok? ¿Cuáles son esos valores, estudiantes? Vamos a ver. En negativo 3, ¿qué tenemos? Por ejemplo, si tenemos negativo 3, vamos a tener negativo 3 más 2, negativo 3 menos 1, negativo 3 menos 3. Esto es, por ejemplo, negativo 1, negativo 4, negativo 6. Observen que aquí vamos a tener 24. Permiso. ¿Sí? Alguien escribió en el chat una duda. Ah, sí, perfecto. Vamos a corroborar. Vamos a corroborar. Tenemos una duda por aquí. Muchas gracias. Y Toledo dice, profesor, tengo una pregunta. ¿No se supone que el primero y el tercero sean negativos, como dice en la expresión arriba? Vamos a ver, estamos hablando del primero y el... Ah, ok, estamos hablando de los ceros. Muy bien. Fíjense, eso es una excelente pregunta, ¿ok? Emanuel, muchas gracias por esa pregunta. El cero, es, por ejemplo, aquel valor, aquel número que esté después de este negativo, del primer negativo. Por ejemplo, siempre va a ser x menos el 0, x menos el 0, x menos el 0, ¿verdad? Yo lo que voy a hacer es que voy a borrar todo esto, ¿ok? Y voy a escribir tal cosa, x menos y después x menos. Fíjense, lo que está
Lo que está después de este primer negativo viene siendo ¿qué? El 0. Este es el 0 y este es el 0. Que en este caso sería ¿qué? Negativo 2, 1 positivo y 3 positivo. Emanuel, ¿duda aclarada? Esa va a ser la estructura, Emanuel. Es una excelente pregunta. Bueno, me avisan. Excelente. Gracias, Emanuel, por la intervención, que fue excelentísima. Bueno, entonces, seguimos, ¿verdad, estudiantes? Fíjense, tenemos estos intervalos que estamos ya evaluando, ¿verdad? Nos quedamos evaluando. Vamos a corroborar el signo, ¿verdad? No estoy muy seguro. Vamos a ver, esto es negativo por negativo. Por negativo es negativo, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? En esta evaluación tenemos que el polinomio va a estar ¿por dónde? Por debajo del eje horizontal, ¿verdad? O sea, aquí tenemos que es negativo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, en la otra evaluación, si yo tengo un 0, por ejemplo, tendría entonces 0 más 2, 0 menos 1, 0 menos 3. Esto es entonces 2, negativo 1 y negativo 3. Aquí tenemos 2 por 3 es igual a ¿qué? A 6. Pero aquí tenemos positivo y después negativo por negativo es positivo, ¿ok? Quiere decir que este polinomio entre estos valores, o sea, en este intervalo, está, la gráfica de ese polinomio está sobre el eje de X, ¿ok? Fíjense que en este intervalo de negativo 2 hacia infinito, el polinomio está por debajo del eje de X, es negativo. De negativo 2 a 1 es positivo. Vamos a ver qué sucede ahora de 1 a 3. Si está por encima del eje de X o si está por debajo, ¿verdad? Vamos a ver qué sucede. En el caso cuando evaluamos 2, vamos a tener 2 más 2, luego 2 menos 1, luego 2 menos 3. Aquí tenemos 2 más 2 son 4 por 1. Sería 4 positivo, pero luego tenemos un negativo 1. Por lo tanto, esto es negativo 4, ¿verdad? Muy bien. Quiere decir que aquí vamos a tener que un negativo, ¿ok? Perfecto. Y luego, ¿qué más tenemos? Nos falta el último, P de 4, ¿verdad? Observen que aquí tendríamos 4 más 2, 4 menos 1 y luego 4 menos 3. Esto es positivo, esto es positivo, esto es positivo. Por lo tanto, todo esto va a ser ¿qué? Va a ser positivo. Esto es 6 por 3 y por 1. Bueno, 3 por 6 es igual a 18 positivo, ¿ok? Bueno, aquí tenemos que esto es positivo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el polinomio para todos estos valores de x, desde 3 hacia adelante, hacia los positivos, tenemos que el polinomio está por encima del eje de x, o sea, está en el semiplano superior, está en el primero o segundo cuadrante, ¿verdad? Esa es la idea. Bueno, entonces, ya tenemos ese paso adelantado, ¿ok? Este sería el paso 2, identificar para esos intervalos dónde se encuentra el polinomio de acuerdo a esos valores pruebas, ¿verdad? Muy bien, ahora bien, ¿qué les parece si trabajamos en el comportamiento final? ¿Ok? Ese es el tercer paso. Yo lo que voy a hacer es que voy a borrar estos valores de aquí, ¿ok? Vamos a hacer un resumen. Por ejemplo, nosotros sabemos que P de negativo 3 es igual a ¿qué? A negativo 24. Por ejemplo, P evaluado en 0 era igual a 6 positivo. Aquí P evaluado en 2 sabemos que es negativo 4. Ahora P evaluado en 4 sabemos que es 18 positivo, ¿verdad? Bueno, hacemos un resumen de esos valores y vamos a borrar todo esto, ya no es necesario.
Ahora observen lo siguiente, estudiantes. Ahora estamos en el tercer paso, que se trata de trabajar con el comportamiento final. En otros libros lo llaman como comportamiento extremo. ¿Ok? También tiene sentido, ¿verdad? Fíjense que para eso tenemos que trabajar con el término principal. El término principal, en este caso, ustedes saben que, por ejemplo, el término principal está dado por lo siguiente. Si ustedes multiplican este término, que es 1x por 1x por 1x, ese es el término que va a tener la mayor potencia, ¿ok? Por lo tanto, sería 1 por 1 por 1. En este caso tenemos 1. Ahora, x por x por x sería ¿qué? X a la 3, ¿ok? Por lo tanto, tenemos que el grado de este polinomio, el grado del polinomio de P es igual a ¿qué? A 3. Fíjense que ese grado es impar, lo que sugiere que el comportamiento final es equivalente, cualitativamente hablando, al comportamiento de la gráfica cúbica, ¿ok? Ahora bien, observen lo otro. También tenemos que el coeficiente principal es igual a ¿qué? A 1. Este 1 es ¿qué? Positivo. Y eso es importante porque entonces tenemos que, este es el caso cuando no se refleja ¿qué? La cúbica, ¿verdad? Muy bien. Entonces, dado eso, tenemos que el comportamiento final es el siguiente. Por ejemplo, vamos a tener que Y es equivalente a que va a tender a valores positivos cuando X tiende a positivo por la derecha, ¿verdad? O valores por la derecha bastante grandes. Y Y va a ser ¿qué? Negativo cuando X es ¿qué? Tiende a valores negativos, ¿ok? Prácticamente este es el comportamiento final asociado a ¿qué? A la cúbica, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Bueno, ya tenemos toda esta información, ya podemos entonces podemos trazar la gráfica, ¿ok? En el cuarto paso, nosotros queremos localizar los puntos de intersección en el plano cartesiano y otros puntos que se encuentren en la tabla, ¿verdad? Ahora, trazar la curva sin irregularidades que pase por estos puntos y exhibiendo también el comportamiento final requerido. Ese es el cuarto paso. ¿Qué les parece si borramos, por ejemplo, esta tablita, ¿ok? Para entonces deja pensar, que queremos resumirlo, queremos utilizar la tabla, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos primero a hacer lo siguiente. Fíjense que aquí tenemos C1, aquí teníamos V1, y V1 era prácticamente negativo ¿qué? Negativo 3, ¿verdad? No, disculpen, si esto era negativo 2, sí, negativo 3. Muy bien. Bueno, tenemos esta tabla, no vamos a borrarla. De lo que sí vamos a borrar es, por ejemplo, esto de aquí. ¿Ok? Tenemos tal cosa. Tenemos ahora que el comportamiento final es este, ¿verdad? Y tiende a positivo cuando X tiende a positivo y Y tiende a negativo cuando X tiende a negativo. Muy bien. Bueno, vamos a usar este espacio que nos queda para trazar la gráfica. Observen lo siguiente. Tenemos bueno, lo primero que hacemos es localizar los ceros. ¿Cuáles son los ceros? Negativo 2, 1 y 3. ¿Ok? Por lo tanto, aquí
tenemos, si esto es 0, ¿verdad? Tenemos negativo 2, aquí hay un punto, porque eso es una intersección, el otro es en 1, aquí hay otro punto, y el otro es en 3. Y ahí hay otro punto, ¿verdad? Bueno, ¿qué nosotros sabemos? Por ejemplo, nosotros sabemos que para este intervalo, o sea, desde negativo 2 hacia la izquierda, sabemos que la polinomial debe de estar ¿dónde? En el semiplano inferior, por lo tanto debe ser negativa, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué nosotros tenemos? Vamos a tener algo así por el estilo, ¿verdad? Desde aquí, ella parte y hace así, ¿verdad? Y hace así, de esta manera, ¿ok? Esto coincide con ¿qué? Con el comportamiento final. Observen, en este caso tenemos que y tiende a negativo infinito, ¿verdad? Cuando x tiende a ¿qué? A valores grandes por la dirección negativa, ¿verdad? Muy bien. Entonces eso es lo que tenemos. O sea, eso coincide con este comportamiento. Ahora bien, en el intervalo de negativo 2 a 1, ¿dónde se encuentra la polinomial? Fíjense, de negativo 2 a 1 está por arriba, ¿verdad que sí? Está por arriba. Ahora bien, quiere decir que esta polinomial hace así de esta manera, ¿ok? Hace así y luego va aquí, ¿ok? Y luego va aquí. De hecho, nosotros hasta tenemos la intersección. ¿Por qué? Fíjense que nosotros le evaluamos para x igual a 0. O sea que este punto de aquí de intersección viene siendo 6. ¿Qué les parece si lo hacemos un poquito más a escala? Si esto es 3, vamos a suponer que por acá es 6. Todavía no está a escala, pero bueno, esa es la idea. Estamos así, ¿verdad? Vamos aquí. Y luego, de 1 hasta 3, en ese intervalo, fíjense que es negativo. ¿Ok? Es negativo, por lo tanto, lo vamos a tener así, ¿verdad? Vamos a subir. Y luego, de 3 en adelante es positivo. Pues por lo tanto, esta gráfica sigue así de esta manera. Observen que eso coincide con el comportamiento final donde y tiende a ¿qué? A positivo infinito cuando x tiende a valores grandes por la derecha, ¿ok? Y de esa manera, pues, hemos culminado con el ejercicio. Obviamente, como no estamos utilizando una calculadora gráfica, esto es, por ejemplo, es solamente un bosquejo de la gráfica, ¿verdad? No es o un borrador de la gráfica, ¿no? No es algo muy preciso. Lo que sí tenemos precisión es cualitativamente hablando. Cualitativamente hablando, esta gráfica cumple con el comportamiento final y también cuantitativamente hablando tenemos estos ceros, ¿verdad? Tenemos esa intersección en Y. También podríamos utilizar estos puntos que nosotros encontramos, ¿ok? Bueno, por último, lo que podríamos hacer es utilizar Desmos para que ustedes entonces vean para que entonces ustedes vean, por ejemplo, el resultado final y corroborar, ¿verdad? Es una manera de corroborar. Bueno, aquí estamos con Desmos. Vamos a ver si lo podemos proyectar. Vamos a quitar estas dos curvas. Y este polinomio es igual a, por ejemplo, teníamos el primer factor es x más 2. El segundo factor es x menos 1 y el tercer factor es x menos 3. Vamos a ver si eso es cierto. Y sí, ese es el caso. Observen que aquí tenemos que ampliar un poco la imagen, ¿verdad? Fíjense de lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, vamos a tener una intersección aquí en negativo 2. Esa la tenemos. Esta también la tenemos. Esta la tenemos. Esta la tenemos. ¿Ok? Fíjense que es el mismo comportamiento final, ¿verdad? Es el mismo comportamiento final, ¿ok? Bueno, esto es bastante parecido a lo que teníamos en la pizarra, ¿verdad? Lo que entonces el libro nos sugiere es que ustedes pueden, por ejemplo, tener los otros puntos, ¿verdad? Utilizar otros puntos. Por ejemplo, nosotros teníamos algo así.
como otros puntos eran ¿cuáles? Negativo 3, negativo 24. ¿Ok? Eso era un punto. El otro punto era, por ejemplo, 2, negativo 4. El otro punto era 4, 18. ¿Ok? Vamos a poner estos puntos del mismo color. Perfecto. Y observen los 3 puntos que nosotros tenemos, ¿verdad? 4, 18, tal cosa. Tenemos la intersección, esta intersección también, estas dos intersecciones. Todos esos puntos nosotros los identificamos, ¿ok? Muy bien. Esos puntos son importantes porque entonces le añaden mayor precisión en términos de el aspecto cuantitativo, ¿verdad? Y esa es la idea. Pero la idea es que nosotros sin el uso de una calculadora gráfica podemos entender cómo se comporta esta función en términos de cualitativamente, ¿verdad? Muy bien. ¿Dudas o preguntas hasta aquí, estudiantes? No. Ok, perfecto. Bueno, nos quedan todavía 15 minutos o 14. ¿Qué les parece si hacemos un ejercicio más y lo dejamos hasta ahí? Luego seguimos con esta clase, ¿ok? Vamos a hacer un ejercicio más. Vamos entonces a quitar esto de aquí y colocar la diapositiva. Bueno, vamos a hacer entonces, vamos a hacer el 5. En la próxima clase hacemos 6 y 7. Vamos a hacer el 5. Bueno, las instrucciones son las mismas. Queremos hallar los ceros y también trazar la gráfica. Bueno, observen, en este caso, ¿verdad? Tenemos algo así. Vamos a ver, creo que cometí un error escribiendo el polinomio. Vamos a corroborar rápido. Y sí, efectivamente. Esto es 2, ¿verdad? Ok, ahora sí. Queremos encontrar los ceros y trazar la gráfica de esta polinomial. Bueno, el primer paso que nosotros tenemos que hacer es factorizar o proveer una factorización completa de esta polinomial. En este caso, el ejercicio no está factorizado. En estos 3 términos podemos tener un factor común, que es simplemente x a la 1. Vamos a factorizar esto. X a la 1, ¿verdad? Luego nos queda, ¿qué? X cuadrado menos 2x y luego, ¿qué? Menos 3, ¿ok? Ahora, esta expresión, este trinomio cuadrático, lo vamos a factorizar también, ¿ok? Fíjense, esto se factoriza mediante la multiplicación de 2 binomios, ¿verdad? Este es el caso sencillo, cuando el coeficiente cuadrático es igual a 1. Y nos preguntamos lo siguiente, ¿qué 2 números multiplicados nos dan igual a negativo 3, pero que sumados nos dan igual a negativo 2? Bueno, 3 es un número primo, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a ver que uno es positivo y otro es negativo. Ahora bien, si esto es negativo 2, quiere decir que vamos a colocar el mayor, ¿en dónde?
en el negativo, ¿verdad? Observen, aquí tenemos 1 multiplicado por negativo 3 nos da negativo 3, pero 1 sumado a negativo 3 nos da a negativo 2. Por lo tanto, esta es la descomposición en factores de este trinomio cuadrático. Vamos a traer ese resultado aquí y ahora observen que entonces vamos a tener algo así por el estilo, ¿verdad? Pero yo les había dicho a ustedes que yo quiero que ustedes escriban esta expresión, se acostumbren desde ahora a escribirlo de la siguiente manera. Por ejemplo, x menos el 0. En este caso, si tenemos x solito, pues eso sería x menos 0. Observen que x menos 0 es igual a ¿qué? A x solito, ¿verdad? Ahora, si tenemos un positivo, eso es equivalente a tener ¿qué? Un doble negativo, ¿ok? Observen que x menos el opuesto de 1 es igual a x más 1, ¿verdad? Y por último, este se queda igual. Ahora, ¿cuáles son los ceros de este polinomio? Aquí tenemos que es este 0, este negativo 1 y ese 3, ¿ok? Ese positivo 3, ¿ok? Ahora dividimos la recta utilizando esos 3 ceros, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos el 0, aquí tenemos, a ver, aquí tenemos el 0, tenemos el negativo 1 y el positivo 3, ¿verdad? Disculpen, estoy haciendo mal. Tenemos negativo 1, el 0 y el positivo 3, ¿ok? Esos son nuestros 3 ceros. Por lo tanto, yo voy a escribir aquí. Este es el 0, 1, el segundo 0 y este es el tercer 0 del polinomio, ¿verdad? Ahora, tenemos que elegir unos valores pruebas para cada uno de estos intervalos, ¿verdad? Estos son los intervalos, ¿verdad? Este intervalo viene siendo desde negativo infinito hasta negativo 1. Este intervalo es desde negativo 1 hasta 0. Este intervalo es desde 0 hasta 3. Este intervalo es desde 3 hacia positivo infinito, ¿verdad? Ahora, valores pruebas, ¿cuáles pueden ser estos? Por ejemplo, un valor prueba fácil aquí puede ser negativo 2. Este es el valor prueba 1. Un valor prueba aquí sencillo puede ser ¿cuál? Negativo 1/2 o 0.5, ¿verdad? Este es el valor prueba 2. Un valor prueba fácil aquí entre 0 y 3 es ¿cuál? 1, positivo, ¿verdad? Esto es valor prueba 3. Y luego, un valor prueba fácil aquí sería valor prueba 4, ¿verdad? Que sería el mismo valor 4, ¿verdad? Número 4. Y ahora a nosotros nos interesa, por ejemplo, cuál sería el signo, ¿verdad? ¿El signo de qué? De el polinomio evaluado en el valor prueba, ¿ok? Eso es lo que nos interesa para determinar por dónde, dónde se encuentra esta función polinomial en cada uno de estos intervalos, ¿ok? Si se encuentra por encima del eje horizontal o por debajo, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Pues nada, vamos ahora a evaluar este polinomio. Para esto podemos usar la calculadora, no hay problema con eso. Bueno, observen, en este caso, ¿qué les parece si usamos la calculadora? ¿Ok? Me parece que nos puede ayudar bastante. O lo podemos hacer así, no creo que hay un problema. Fíjense, vamos a utilizar esta expresión que es la más simple, ¿ok? Tenemos el polinomio evaluado inicialmente en ¿qué? En negativo 2, ¿ok? Esto es entonces, si utilizamos esta expresión, negativo 2 más 1 y negativo 2 menos 3, ¿ok? En este caso sería negativo 2 por negativo 1 por negativo 5, ¿ok? 2 por 5 es que 10, ¿verdad? Pero si tenemos 3 negativos, tenemos entonces que el resultado es negativo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, el próximo es el polinomio evaluado en negativo
0.5, ¿verdad? Bueno, en este caso negativo 0.5. Esto es igual a negativo 0.5 por negativo 0.5 más 1. Y por último, negativo 0.5 menos 3, ¿ok? Bueno, esto nos va a dar a lo siguiente, por ejemplo, esto es 0.5, ¿verdad? 0.5 y luego esto es 1 menos su mitad es igual a 0.5 positivo, ¿verdad que sí? Y luego, por ejemplo, aquí tendríamos algo así como 3.5, ¿ok? Bueno, este y este multiplicados, ¿a cuánto nos dan? Vamos a ver. Bueno, si lo cambiamos a fracciones, capaz que es más fácil, ¿no? Tendríamos 1/2 por 1/2 por 7 medios, ¿verdad? 3.5 es la mitad de 7, ¿verdad? Sería entonces aquí, por ejemplo, esto es negativo por negativo, es positivo, 7, tenemos algo así, y luego 2 por 2 por 2, 8, ¿ok? Es 7 sobre 8, ¿ok? Ahora, el polinomio evaluado en 1, aquí sería, por ejemplo, 1, luego 1 más 1 y luego 1 menos 3. Sería entonces 1 por 2 por negativo 2. Sería entonces negativo 4, ¿ok? Y por último, el polinomio evaluado en 4, ¿verdad? Esto sería entonces 4, tendríamos 4 más 1 y por último 4 menos 3. Esto sería 4 por 5 por 1. Esto es igual a 20 positivo. O sea, fíjense que los signos aquí son los siguientes. En este intervalo, el polinomio se encuentra por debajo del eje horizontal. En este intervalo, el polinomio se encuentra por encima del eje horizontal. Para esos valores de x en este intervalo, el polinomio se encuentra por debajo. Para estos valores de x en ese intervalo, el polinomio se encuentra por arriba, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros concluimos, ¿ok? Bueno, ustedes pueden, por ejemplo, tener estos valores en una tabla, ¿ok? Los pueden escribir en una tabla. Ahora mismo no me interesa muchísimo esa tabla, ¿ok? Lo que me interesa es el siguiente paso, que es el comportamiento final. El comportamiento final de esta polinomial está dado por el término principal, ¿verdad? Ahora vamos para el comportamiento extremo o final. Bueno, el término principal, ¿verdad? Aquí tenemos que el término principal es igual a ¿qué? A x al cubo. Por lo tanto, fíjense que la potencia es ¿qué? Es una potencia impar. El coeficiente principal es un coeficiente ¿qué? Positivo. Este es otro caso donde el comportamiento final viene siendo el siguiente. Y tiende a ¿qué? A positivo infinito. Cuando x tiende a positivo infinito, este prácticamente es el comportamiento final de la cúbica, ¿verdad? Y tenemos algo así. Por último, ¿qué vamos a hacer? Trazar la gráfica. Bueno, vamos a trazar la gráfica. Lo primero que vamos a hacer para el trazado de la gráfica es localizar los ceros. ¿Qué ceros nosotros tenemos? Por ejemplo, uno es el mismo origen, que es 0, otro es negativo 1, el otro es 3, ¿ok? Ahora bien, en este intervalo de negativo 1 hacia negativo infinito, ¿dónde está localizado la polinomial? ¿En el numerador o denominador? De acuerdo a este comportamiento final, disculpen, en el semiplano positivo o en el semiplano negativo. Bueno, de acuerdo a este comportamiento final, debe de estar en el semiplano inferior, ¿ok? Por lo tanto, fíjense, también aquí nos dice que es el semiplano inferior, ¿ok? Por lo tanto, esta gráfica va a ser así.
¿ok? Y cumple con este comportamiento final, ¿verdad? Ahora bien, de negativo 1 a 0, ¿dónde se encuentra la gráfica? De negativo 1 a 0 es positivo, por lo tanto va así, hace así y toca aquí de nuevo. Ahora, de 0 a 3, ¿dónde se encuentra la gráfica? Ah, es negativo. Bueno, pues entonces baja el negativo y sube a 3, ¿verdad? Y de 3 a infinito es positivo. Ah, pues sigue así de esta manera. Y en este coincide con ¿qué? Con este comportamiento final, ¿ok? Y luego les dejo que ustedes corroboren este ejercicio en décimos, ¿ok? Recuerden que esta es la polinomial, la gráfica de esta polinomial x al cubo, ¿qué más? Menos 2x cuadrado menos 3x, ¿ok? Muy bien. Bueno, les dejo eso, que ustedes lo corroboren en décimos, y con eso hemos culminado la clase. Ya, sí. Bueno, muchas gracias, estudiantes. Si me lo permiten.